Gracias por invitarme, de verdad. No, el gusto Aparte que no, mirá, estoy en una gira de medios y no comes. Y no como. y no me imaginé llegar con semejante banquete y presentación, así que se me van los ojos. Bueno, pues, no, pues todo se puede comer, no es atrezo, como con Mirta Legrand. Claro. Agustín, gracias por venir al rancho, pero también gracias por la conferencia que vas a hacer el viernes, patrocinado o impulsado por Somos Más. Aquí también está Dariel Fernández, presidente de Somos Más, amigo de la casa. Y el tema Cuba es un tema que tiene que importarle a toda América Latina. Yo he escuchado muchos de tus videos, de tus conferencias, y eres de la gente que lo tiene muy claro. La cabeza de la víbora, de la serpiente, está en La Habana, y muchas veces el mundo libre ha apuntado equivocadamente a liberar Venezuela, a liberar otros países. ¿Cómo ves el tema Cuba hoy? Mira, para entender Cuba hoy a mí me sirve entender Cuba ayer, porque no podemos conocer el presente sin atender a lo que está atrás del presente, el pasado. Yo creo que Cuba ha desempeñado tres funciones distintas en la región. La primera función ha sido de orden militar, es decir, Cuba planteó una teoría de guerra de guerrillas que intentó replicarse en prácticamente todos los países de América Latina. Y ahí nosotros tenemos en Argentina un poco de responsabilidad, porque uno de los teóricos de esa guerra de guerrillas que con la mera voluntad podía derrocar una dictadura e instaurar un paraíso socialista, salió de la pluma de Che. De hecho, por eso el Che va a tratar de exportar su teoría revolucionaria en una fase práctica al Congo, a Bolivia, y va a peregrinar un poco por el mundo con sucesivos fracasos. ¿Por qué solo en Cuba funciona la teoría del Che? Porque en Cuba recibieron apoyo de los Estados Unidos. Porque hicieron algo maravilloso que fue engañar al público haciéndose pasar por demoliberales. Queremos la Constitución de 1940, para eso es la revolución. Queremos restablecer la democracia liberal y llamar rápidamente a elecciones. Ese era el discurso de Fidel Castro, con el cual engañó a la totalidad de la opinión pública internacional, lo que le valió el respaldo incluso de la CIA, que apoyó incluso económicamente a la revolución. Pero después de la revolución, América Latina y todos sus rojillos dispersados empiezan a mirar el ejemplo cubano y dicen, acá tenemos el ejemplo a seguir. El ejemplo está en Cuba, este grupo de guerrilleros que llegan un puñado de ellos en un bote, en el Granma. Aparte que los revientan a todos, quedan creo que 15 o 20 en pie. 12, se va, sí, 12. ¿Cómo se llama? Entonces, cosa de Pino, Alegría del Pío. Alegría del Pío. Y se van para la Sierra Maestra y desde ahí engañan al mundo también haciéndole creer que eran muchos más. En todo caso, en el llano había más, pero que no era la guerrilla de Fidel Castro. Pero la guerrilla de Fidel Castro es la que finalmente triunfa y le hace creer al mundo que por ahí va la cosa. El New York Times, la prensa que hoy nos ataca. Rolling Stone, por ejemplo, nos citó juntos en un artículo diciéndonos racistas y de todo. Un desastre. Yo era el youtuber ese que mencionaban allí. Lo vi, claro. Soy yo. Mira. Soy yo. Estuvimos. O sea me sentí orgulloso, lo dije en el programa. Me siento orgulloso, me pongan al lado del AGE en este artículo. Ahora, fíjate que el New York Times en ese momento tenía un periodista de apellido Matthews. Y Matthews dice, mis notas cambiaron la realidad de Cuba. Claro, cambiaron porque le brindaron apoyo internacional donde se concibió a la guerrilla. Construyeron ese monstruo. Construyeron ese monstruo. Ahora, ¿qué pasa? Ese monstruo empieza a querer ser imitado en el resto de la región. En Argentina, los montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, dicen, por acá pasa la cosa. Podemos hacer una revolución con violencia. Con violencia, con terrorismo. Con terrorismo porque la guerra de guerrillas está en el monte y las fuerzas terroristas en la ciudad. Ahora, en Uruguay, los Tupamaros, en Chile, el MIR, en Colombia, ni hablar Colombia, la FARC, el ELN, que ha llegado ahora el gobierno. Que ha llegado ahora el gobierno, exacto. Entonces, esto se va, digo,
prácticamente no queda ningún país de la región que no quiera imitar a Cuba conformando guerras de guerrillas. Esa es la fase de la batalla militar que Cuba exporta al mundo y que le debemos a Cuba, además, que nuestros guerrilleros se hayan entrenado con el señor Manuel Piñero, que lo apodaban Barbarroja, quien era el encargado de entrenar a los guerrilleros de toda América Latina. Cuba se convirtió en un gran campo de entrenamiento militar, apoyado por la Unión Soviética, por supuesto, al cual le debemos tantas muertes. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando todas estas guerrillas fracasan, porque fracasan todas, porque no era cierta la teoría del Che, al menos que te compres a la CIA y al New York Times, no era cierta, viene otra fase. Cae el muro de Berlín en el año 89 y en el año 1990 Fidel Castro se da cuenta que sin un aparato internacional que trate de soportar, de hacer de soporte de su fracaso político y económico, sin ese soporte internacional, Cuba está destinada a verlo caer, a él. Entonces, ¿qué hace? Conforma un nuevo grupo internacional llamado el Foro de San Pablo. Y ahí viene la fase política. Es decir, hasta los 80 inclusive, porque Sendero Luminoso en Perú es de los 80, hasta Sendero Luminoso, Cuba era un foco militar. A partir de fines de los 80 o principios de los 90 se convierte en un foco político. ¿Por qué? Porque elabora el Foro de San Pablo junto con ¿quién? Con Lula da Silva. ¿En dónde? En Brasil. Y fíjense ustedes qué interesante, del Foro de San Pablo van a salir muchos presidentes. Va a salir Hugo Chávez, Nicolás Maduro evidentemente, el sucesor, va a salir Lula da Silva, Dilma Rousseff, va a salir Evo Morales, va a salir Rafael Correa, los Kirchner, los dos, el matrimonio Kirchner está vinculado también al Foro de San Pablo, los socialistas en Uruguay también están vinculados al Foro de San Pablo, o sea, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica. San Pablo, o sea, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica. Daniel Ortega se ha respaldado en el Foro de San Pablo, si bien él es anterior porque es del 85 y sigue hasta el día de hoy, sin embargo se apoyó en el Foro de San Pablo. Pero frente a esa batalla política viene acompañada también una batalla cultural. Por eso el mito del Che Guevara, las camisetas del Che Guevara, por eso además la grandísima inserción en las universidades de las alabanzas a la dictadura cubana. Por eso el propio Fidel Castro era tan bien recibido en las universidades. En las universidades públicas argentinas se los recibía como un héroe y los alumnos tenían que soportar sus horas, porque eran discursos de horas, escuchándolo a Fidel Castro. Bueno, no solamente en Argentina y en América Latina, aquí en Estados Unidos, las universidades hacen oda a Fidel Castro. Aquí hemos tenido que combatir libros hasta el otro día del privilegio cubano de Susana, que después ese libro reposa sobre la mesa del dictador Díaz-Canel. Claro. Hemos tenido que combatir exposiciones y conferencias a favor de Fidel Castro aquí en el FAYU. Exactamente. O sea, la generación, idiota. esta generación idiota está regada, esparcida y alimentada por la izquierda. Es una generación idiota porque la izquierda te vende exactamente lo contrario de lo que ella es y hace. Por ejemplo, una de las grandes batallas culturales que levantaron los seguidores del castrismo en todos nuestros países fue la bandera de los derechos humanos. Por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo. Hace muy pocos meses murió Eve de Bonafini, que era la gran cara de Madres de Plaza de Mayo. Eve de Bonafini era recibida en Cuba como una reina. Él vivía con lujos en La Habana, concurría a grandes banquetes mientras el pueblo se moría de hambre y se muere de hambre. Y, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo jamás, y abuelas también, jamás aceptaron tener una reunión con las damas de blanco. Claro. Qué interesante, se ve que hay formas de violar los derechos humanos que son aceptables, que son permitidas y hay otras que no. O dicho de otra forma, hay humanos que son menos humanos que otros y tu humanidad te lo da tu ideología política. Entonces, si Cuba violenta los derechos humanos en todos los sentidos, presos políticos, persecución a la libertad de prensa, asesinatos, fusilamientos, torturas, exilios, de todas las formas que vos te puedas imaginar, campos de concentración que ha habido en Cuba, y ahí viene otro tema muy interesante, que es esos campos de concentración se usaron también para recluir a homosexuales, y hoy vemos homosexuales con la camiseta de Che Guevara, entonces ahí está la generación idiota. Bueno, la figura de Mariela Castro se dedica
agrupar esos homosexuales y a tratar de crear el Cenesex. Claro, pero porque se van subiendo a los caballitos de moda. Se pone de moda los derechos humanos, ahí se suben ellos. Se pone de moda la cuestión LGBT, ahí se suben ellos. Se pone de moda la cuestión feminista, ahora ellos también son feministas. Claro, y a las damas de blanco las arrastran por el suelo. Exacto. El feminicidio en Cuba o la violencia contra la mujer, la violencia de género en Cuba está acabando con las mujeres. Acaban de matar a una chica de 17 años dentro de una unidad de policía. Claro, claro. La chica fue corriendo de 17 años a pedir ayuda a la policía y el marido con un machete entró y la mató frente a los policías. Mirá, lo que pasa es que cuando son de izquierdas los que golpean y asesinan a mujeres, eso está muy bien. ¿Vos sabías? Mirá, por ejemplo, Boric. Boric, el nuevo jefe de Estado chileno, que es un pobre tipo, es un pobre diablo, en la campaña política se descubrió que era un acosador de mujeres, ¿sí? Que había acosado a una chica que contó su caso y sin embargo la izquierda dijo públicamente sin ningún tapujo. Dijeron, miren, eso no es nada. No hablemos de esto ahora, esto lo patimos para más adelante, estamos en una elección política. Si no gana Boric, gana José Antonio Cast y José Antonio Cast es un fascista. Entonces, bueno, Boric acosó a mujeres, está bien, no pasa nada porque es de izquierdas. ¿Te imaginás que vos o yo seamos acosadores de mujeres? No pasa un segundo que estamos tras las rejas. Presos y tenemos mujeres protestando en la puerta, claro. Y nos queman vivos y todo. Yo creo que esa es la parte que le falta a la derecha de aprender de la izquierda, ¿no? La parte de la publicidad, porque la parte hay que, de la cultura, la derecha... de meterle, mientras más te repiten la misma mentira. Yo veo personas que a veces, conocemos personas que nunca saben un poco de la historia de Cuba y simplemente dicen que van a Cuba de visita, o turistas en otros países, y tú le tienes que explicar, no, porque Cuba es muy linda, no, pero es la batalla esa pero que ya han tenido no es linda tampoco. Exacto, es que, no, la gente ni siquiera seguía... Claro. Por lo que ves, porque tú vas a Cuba y ves una isla aplastada, ves una miseria, ves una tristeza en la gente. ¿Dónde está la belleza que ve la gente? Mira, lamentablemente no puedo opinar de eso porque nunca he podido ir. No vayas al comunismo, ¿eh? Una vez yo... Por favor, yo estuve con ganas de ir porque... digo, quiero ver lo que hay allí, quiero vivir lo que es el comunismo. Quiero conocerlo. No en calidad de turista, porque mi idea no era irme a la playa. Es decir, entiendo que la playa es fabulosa, pero quiero conocer lo que es. Y después me avisaron, mira, no te van a dejar entrar directamente. No. Y de hecho tengo un gran amigo mío, maestro aparte, y con quien he escrito libros, que cuando acabó preso, Nicolás Márquez. Nicolás Márquez, él escribió conmigo el libro negro de la nueva izquierda. Y cuando fue a Cuba en el año 2008, precisamente a ver y a contactarse con los disidentes, que era también mi idea, bueno, resultó que uno de los disidentes en verdad era un infiltrado. Sí. Y terminó vendiéndolo. Va a pasar mucho. Y entonces Nicolás acabó preso en la isla. Entonces, con ese antecedente y con amigos cubanos que yo tengo, Carlos Alberto Montaner, Uber Matos, que ya no vive, pero... alguna vez me dio un premio a mí, tengo fotos con él, me dijeron, no, esas fotos que están publicadas por internet no se te ocurra ir, con lo cual lamentablemente no yo he ido estoy reportado como terrorista. Claro, o sea, yo soy un youtuber que hace esto que tú ves, que tiene varios programas que denuncia a la dictadura cubana y su accionar en todo el hemisferio. O sea, a partir de ahora... mis posibilidades de entrar en la isla son todavía peor. No, olvídate. Ya nos ven juntos. Ya estás Mañana te hacen un artículo seguro en primera plana, desayunando. Esta noche en el noticiero, que nosotros le decimos el menticiero, pues ya sales. Aquí se reunieron terroristas. Es una batalla cultural. Realmente lo que se está librando en este momento contra la izquierda a nivel general en el mundo? Mira, yo creo que la época de la batalla armada ya pasó. Es una época que terminó a fines del siglo XX. Hoy nos está disputando en un terreno armamentístico qué ideología va a predominar. Hoy se está disputando, primero que nada, en el ámbito cultural
y como consecuencia de esa disputa en el terreno político. Me explico. Las ideas se discuten y condicionan a las sociedades. Es decir, la idea que tenga una sociedad de lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es bello, lo que es feo, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es el ser humano, lo que es el ser humano, qué es el hombre. Son preguntas que están abiertas. Dependiendo, ¿qué es la sociedad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la igualdad? ¿Cuáles son los valores que deben regirnos? Todas esas preguntas deben ser respondidas. Cada sociedad la responde de una forma distinta. La manera en que vos respondés esas preguntas condicionan la manera en que tu sociedad va a vivir la vida. Va a elegir a sus políticos, va a valorar esto o aquello, va a organizarse de esta o esta otra forma. Esa discusión no se lleva adelante en una campaña política. En una campaña política se venden eslogans, se venden TikToks, se vende... Ideas. Ni siquiera ideas, porque ya todo eso está cocinado. Las ideas necesitan de una reflexión mucho más detenida, que no tiene tiempo una campaña política realmente para poner sobre la mesa. Por eso los debates de los presidentes no son debates de ideas. Yo no puedo debatir en 1 minuto y medio cuál tiene que ser la política internacional de los Estados Unidos. Yo puedo arrojar eslogans. La verdadera lucha de ideas se dio previamente en el terreno cultural. Y cuando hablamos del terreno cultural estamos hablando de muchas cosas. Y ahí se da la batalla cultural. Estamos hablando de las universidades, lo que recién mencionábamos. Estamos hablando de los colegios. Yo, por ejemplo, iba a un colegio, miren esto, yo iba a un colegio donde la sala de los maestros tenía un enorme cuadro de Fidel Castro. Yo iba a un colegio donde la sala de los preceptores, que no era la misma de los maestros, tenía un enorme cuadro del Che Guevara, para ver si Cuba no ha impactado en nuestras vidas. Claro, la mayor parte de los alumnos que salieron del colegio al cual yo iba, hoy son comunistas. La mayor cantidad de alumnos que salieron de la universidad a la que yo iba, que es universidad católica además, supuestamente al menos, son izquierdistas. Es que se normaliza la barbarie. Se normaliza. Ahora, no solamente en el terreno educativo formal está la batalla cultural, está también en el mundo de los famosos. Por ejemplo, un actor de la televisión y del cine, Gastón Pauls, muy conocido en Argentina, en los años 90, no había ninguna entrevista que él diera sin sus camisetas. Podía ser la del Che Guevara, podía ser la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero siempre eran camisetas en favor de una determinada ideología. Hoy tenemos el caso de, por ejemplo, músicos. Bad Bunny está siendo enseñado en universidades de Estados Unidos y de México. Ya hay cátedras sobre Bad Bunny, donde tratan de construir una imagen antiimperialista de Bad Bunny, donde le quieren meter a la cabeza a los chicos, porque se han dado cuenta, a los chicos les gusta mucho Bad Bunny, entonces tenemos que construir una especie de Bad Bunny Che Guevara. Entonces ahora, según ámbitos académicos, Bad Bunny es el nuevo revolucionario del siglo XXI. Perdón, yo lo vi ayer sentado en el juego de los Lakers. Anoche antes de dormir prendí la televisión, me gusta mucho el básquet, me gusta la NBA, y estaba el juego de los Lakers contra Oklahoma. Y a quien enfocaban todo el tiempo era a Bad Bunny, o sea... Más importante que el juego. Sí, exactamente. Y Bad Bunny tiene sus mansiones en los Estados Unidos. Sí. Es decir, ¿qué tipo de antiimperialista es Bad Bunny? Bueno, Calle 13, René de Calle 13, exacto, millonario. Claro. Y se llena la boca y aparte su look y toda una imagen fabricada. De descamisado. Exacto. De sudoroso, de fabricado. Hombre. Y tiene los billetes y tiene las cuentas reventadas. Es inculcarle a esos jóvenes que no tienen idea, ni precisamente igual que el nombre del libro, ¿no? Los idiotas, ¿no? La generación idiota, inculcarle a través de toda esta corriente, la que ellos puedan crear, ideologías que no funcionan como él. Sí, es normalizar. Y decirle que lo que hace Bad Bunny es lo perfecto. No, pero viste que Bad Bunny salió, incluso fue de los primeros cantantes que salió sin sexo en un video, porque la idea es esa, utilizar el snob, utilizar lo que gusta, lo que está de trending, utilizarlo en destruir. Exactamente. En impulsar la agenda de la izquierda. Fíjate vos que, por ejemplo, en el caso de Bad Bunny, lo han querido presentar también
como el nuevo el nuevo representante de una masculinidad no tóxica. Sí. Así lo vendió, por ejemplo, la revista Playboy, la revista de moda Vogue y muchas otras. Es el nuevo representante de una masculinidad no tóxica. ¿Por qué? Por lo que vos decís. Porque aparece en un video con senos artificiales, porque se da un beso con otro hombre en un show, a pesar de que él no es homosexual, y porque, no sé, se viste de mujer en una portada de revista. Ahora, la gran pregunta es, ¿y qué dicen las letras de Bad Bunny? Las letras de Bad Bunny dicen, ¿cuántas mujeres tenés que tener para ser feliz al mismo tiempo? Denigrar a la mujer. Denigrar al ser humano. Aparte, ¿cuánta droga tenés que consumir para divertirte? Sí. Entonces uno dice, ¿y esa es la nueva masculinidad realmente? ¿O estás diciendo que la nueva masculinidad es ponerte un vestido rosa? Exacto. Entonces, esto está armado para idiotas. El Che Guevara se convierte en nuevo ícono gay. Bad Bunny es el nuevo representante de la masculinidad no tóxica. El socialismo todavía puede funcionar. Sí. Cuba es el paraíso de los derechos humanos. Las madres de Plaza de Mayo son las representantes del bien y de la justicia universal. Esto está preparado para liquidar la cabeza del pobre idiota que no puede no estar a la moda, que no puede no aplaudir esto y no puede en última instancia no concurrir a la cátedra de Bad Bunny. Entonces, de eso va el libro justamente, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Cuán fácil es penetrar sobre la cabeza de los idiotas en batallas culturales? Te pongo otro tipo de ámbito donde las batallas culturales también se dan. El ámbito de la familia. Exacto. Los padres de familia han resignado ser ellos los que eduquen a sus hijos. Entonces, hay padres cubanos, yo tengo muchos amigos cubanos que viven en los Estados Unidos y que sus hijos les han salido completos izquierdistas. Y se agarran la cabeza y dicen, pero ¿cómo puede ser? Yo me fui de Cuba, soy exiliado cubano, soy padre de este joven. El college, la universidad, los maestros. Les van comiendo la cabeza. Pero La ahí hay una obstinación. responsabilidad que es compartida, porque si vos no educaste a tu hijo políticamente, alguien lo va a hacer. Alguien va Pero a hay educar a tu hijo. padres, porque por ejemplo, dentro de la comunidad cubana, que es la que más conozco, los abuelos inculcan a los nietos el amor a Cuba, le cuentan la historia y los nietos crecen con ese conocimiento. Eso es muy bueno. De lo que ha sucedido, pero llegan a la escuela, Ahí está llegan a la universidad, se encuentran a los profesores que los muchachos comienzan en cierta edad a idealizarlo, a convertirlo en ejemplo a seguir. Encuentran esos profesores completamente de izquierda que le empiezan a atentar contra el discurso del propio abuelo y terminan poniendo al nieto contra el abuelo. Hay discusiones generacionales en familias ahora mismo de cubanos que lo que tú me estás diciendo es viejo, pasado de moda. Esa eso no no es la funciona. verdad. Claro. Y fue lo que vivió el abuelo. Y hay una guerra al final entre la familia y la escuela. Entre diferentes generaciones también. Y entre diferentes